Tenemos como ponentes a Santiago Sánchez, estudiante de Medicina de la Universidad de Caldas, y a Julián García, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos a todos. Es muy grato contar con la presencia de todos ustedes para que se inapten con todos nosotros. Entonces daremos inicio a la charla del día de hoy acerca de trombosis de senos venosos durales. Adelante Santi y adelante Julián. Bueno, en un principio, es rico obviamente que este sea el telón de lo que va a ser de aquí en adelante este ciclo, que esperamos obviamente que nos dé la oportunidad de unir intereses que hemos tenido algunos semilleros a nivel de cada una de las ciudades, ¿cierto? Como para poder identificar quién tiene con qué conectar con quién, ¿cierto? De poder generar una red mucho más fuerte. Entonces, pues, nada, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Siempre será un placer estrenar, entonces yo creo que va a ser una charla bien interesante. Con Juli, que obviamente hemos podido trabajar cositas también para poder compartir cuáles son los intereses de cada uno y esperamos obviamente que sean relevados en esta charla. Entonces, listo, pues nuevamente, mi nombre es Santiago Sánchez, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Caldas. Actualmente hago parte de la Junta Directiva del Semillero de Neurociencia de Caldas y pues por suerte aquí estamos también para que Juli se presente y nos ilustre con todo lo que vamos a empezar a ver. Entonces, ya nos volveremos a ver más adelante en la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Daniel García. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y soy integrante del semillero NEMOD, Neuromodulación, de la Universidad UNAP y pues también en la cual participa la UIS. Bueno, en este caso nos correspondió hacer la primera charla sobre el tema de trombosis de senos venosos durales. Y bueno, pues, si quiere, podemos darle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de que iniciemos, ya que realizaron la bienvenida, este neurociclo es una asociación entre CNC, que es el semillero de neurociencia de Caldas, Neuromedic, que es el semillero de neurociencias de la Universidad ICESI, Semineuros, que es el semillero de la Universidad del Rosario, y NEMOD, que como ya lo mencionaba Julián, es el semillero de la Universidad de la UIS y de UNAP. Entonces, ahora sí, adelante. Esperamos que sea un neurociclo muy productivo para todos. Bueno, entonces, para poder hablar nosotros de las trombosis de los senos venosos, quiero que iniciemos con una revisión muy breve sobre la anatomía del sistema venoso. Entonces, para eso lo más importante es mencionar que el sistema venoso tiene dos componentes, un componente superficial y un componente profundo. En ese sentido, antes de entrar a revisar a detalle los componentes superficiales y profundos, quiero entonces compartir con ustedes la definición que encontré sobre senos venosos de la dura madre, que en última son unos espacios que se encuentran revestidos por un endotelio y van a estar situados entre la capa perióstica y la capa meningia de la dura madre. Allí van a drenar los vasos de la superficie del encéfalo y pues estos a su vez transportarán sangre y líquido cefalorraquídeo a las venas yugulares internas. En ese sentido, entonces ya pues, miraremos, como lo mencioné anteriormente, empezaremos revisando las venas superficiales. Entonces, en ese sistema venoso superficial, las venas superficiales como las venas corticales, van a tener su drenaje en el seno sagital superior. En este seno sagital superior drenará a los senos transversos, o bueno, pues puede tener distintos lugares de drenaje, eso depende pues también de las variantes anatómicas, pero mayormente lo hará en los senos transversos, y también lo puede hacer en la confluencia de los senos. Los senos transversos, a su vez, drenarán en el foramen yugular y la vena yugular interna, y el foramen yugular lo hará en la vena yugular interna. Entonces ya en un momento, pues, les haremos todo esto que estoy mencionando, lo apoyaremos más claro, pues, en la parte de estos esquemas que nos encontramos en la neuroanatomía de Haines. También pues quiero mencionar, por ejemplo, que las venas cerebrales medias, las oftálmicas superiores e inferiores, las pontomesencefálicas, van a tener su drenaje en el seno cavernoso. Este seno cavernoso puede drenar al seno petroso superior, que va a tener su drenaje al seno transverso,
o puede drenar al seno petroso inferior, que va a tener el drenaje en la vena, el inferior, que va a tener su drenaje en la vena yugular interna. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la diapositiva, como mencionaba anteriormente, como por ejemplo el seno esfenoparietal está llegando al seno cavernoso, y pues también vamos a ver cómo ese seno cavernoso va a tener pues su drenaje en los senos petrosos superiores e inferiores, que se van a continuar o van a hacer su drenaje en la vena yugular interna. Ahora, si quiere, podríamos hacer la revisión de los senos, del sistema una cosa importante que quiero mencionar ahí. Si quiere, me puede ayudar con la segunda diapositiva, por favor. Esa está muy bien. Entonces, hay unas venas anastomóticas que es muy importante mencionarlas. No, la siguiente. Ok, sí, ahí está. Esa, mejor sí. Las venas anastomóticas, por ejemplo, como la vena anastomótica superior o vena de Tolar, y la anastomótica inferior o la vena del ave. Entonces, de estas podemos mencionar, por ejemplo, que la vena del ave va a hacer el drenaje desde los lóbulos temporales hasta las venas cerebrales medias superficiales, y normalmente es más grande la del lado izquierdo o del lado dominante, y la vena de Tolar va a hacer el drenaje desde el lóbulo parietal hasta la vena cerebral media. Es importante, entonces, quiero mencionar una cosa antes de continuar con el sistema venoso profundo, es que los senos nosotros los vamos a poder, digamos, agrupar de dos maneras. Los podríamos agrupar según el número, en pares, por ejemplo, como los senos petrosos, el seno transverso, el seno cavernoso, o en impares, como el seno recto, el seno sagital superior o el seno sagital inferior. Es muy importante entonces que revisemos, que tengamos en cuenta pues esto de los pares y de los impares. Por ejemplo, en el caso de los pares, más adelante mi compañero Santiago hará una correlación sobre pues la importancia de esto en la parte clínica, o pues también lo podemos nosotros podemos revisarlo desde el punto de vista de la localización. Entonces pueden ser anteroinferiores como el seno cavernoso, el seno petroso superior inferior, o pueden ser posterosuperiores como el seno transverso, el seno recto y el seno occipital. Entonces, ahora sí, si quiere podemos continuar con el sistema venoso profundo. Entonces, el sistema venoso profundo vamos a tener pues como gran protagonista la gran vena de Galeno. A esa gran vena de Galeno van a llegar, por ejemplo, los drenajes de las venas cerebrales internas, las venas cerebelosas precentrales y superiores, y esta vena de Galeno va a dar su drenaje al seno sagital inferior y al seno recto. Entonces, en últimas, lo que queremos mostrar con esta, digamos, con esta revisión muy general del sistema venoso cerebral, es que sin duda alguna, pues hay unas relaciones muy estrechas. Por ejemplo, en el caso, miremos por ejemplo el seno cavernoso que está rodeando, por ejemplo, la hipófisis, y así van a tener unas relaciones anatómicas muy importantes. Entonces, bueno, pueden también la generación de esos trombos pueden tener pues repercusiones o pueden explicarse pues también las apariciones de algunas sintomatologías o de algunas manifestaciones clínicas. Ahora, quiero que entremos a revisar ya en materia para definir qué es un trombo venoso. Entonces, las trombosis venosas de senos durales es la presencia de un trombo que lo vamos a encontrar en esos senos durales que acabo de mencionar. Esos senos, como acabamos de ver, van a recibir irrigación de venas externas e internas del cerebro, y por supuesto la oclusión de esos senos pues pueden causar un incremento de la presión intracraneana, que pueden generarnos pues unas manifestaciones clínicas, pueden estar asociados con paresias o alteraciones sensitivas, incluso pueden también pues tener relaciones con las crisis convulsivas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco la epidemiología de esto. Representa el 4% de las enfermedades cerebrovasculares. Esto quiere decir que no es una condición cerebrovascular muy frecuente. La incidencia que representa es de 1.5 a 4 casos por 1.000.000. Vemos pues nuevamente que es bastante infrecuente. Esto normalmente está en personas menores de 50 años. La edad media es una edad de 37 años. Para eso pues también es importante, más adelante correlacionaremos, por ejemplo, cómo le da pues, digamos, cómo se relaciona, por ejemplo, con el embarazo, que normalmente en mujeres jóvenes. Entonces pues esto también, digamos, explica un poco sobre la aparición en la edad. Es más frecuente en mujeres en relación 3 a 1, entonces en un momento cuando revisemos las causas, pues entraremos a mirar por qué
puede ser que, digamos que sea más frecuentes en mujeres, y pues vamos a ver que un alto porcentaje de la población tiene un factor, al menos un factor de riesgo que le favorezca la aparición de trombosis. Entonces, bueno, en la etiología nosotros vamos a ver que pueden estar relacionados pues las trombofilias hereditarias, por lo menos en este caso vemos que hay una mutación del gen G2021-210A, que es un gen que está relacionado con la protrombina. También pueden ser secundarias a traumas, pueden ser consecuencias de la deshidratación, pueden ser con síndromes mieloproliferativos crónicos, y como lo mencioné hace un momento, es muy importante esto de las ligadas al género, puede ser por lo menos con la gestación. Por ejemplo, por lo menos en el caso de la gestación, por ejemplo, sabemos que las mujeres, para que se pueda dar pues esa implantación en el momento de la gestación, tiene que haber un aumento de los factores procoagulantes pues para favorecer la implantación y pues evitar que hayan unas hemorragias placentarias. Entonces esto pues va a favorecer, además porque aumenta, digamos, la producción de unos factores de coagulación y se disminuyen los procesos fibrinolíticos y también se disminuyen los anticoagulantes. Entonces pues esto en últimas explicaría un poco cómo es que la gestación se liga digamos, a la aparición de trombos, también por el uso de anticonceptivos orales y por supuesto por el uso de terapias hormonales. Sí. Entonces, bueno, ahora quiero que revisemos en últimas la gran protagonista de esto, que es la tríada de Virchow. Entonces, la tríada de Virchow se va a componer de tres cosas. Entonces, se va a componer de la lesión endoteliar. Muchas cosas a nosotros nos pueden producir lesión endoteliar, incluso cosas que hacen parte del estilo de vida, por ejemplo, el cigarrillo o, por ejemplo, agentes patógenos como los virus, los fármacos, los lípidos al adherirse al endotelio. En últimas, todo lo que nos genera una lesión endoteliar, pues nos puede generar trombos. Cuando hay esa lesión del endotelio, pues el flujo laminar se pierde y todos esos componentes de la sangre van a empezar a chocar con la matriz extracelular del vaso sanguíneo, y cuando esos componentes entran en contacto con la matriz extracelular, que es altamente trombogénica, se van a empezar a activar todos esos sistemas de coagulación que en últimas nos van a llevar a la aparición de los trombos. Lo vamos a relacionar también con el flujo sanguíneo normal, porque pues ese flujo sanguíneo normal puede producir un remanso de sangre, es una estasis sanguínea que forma unas turbulencias. Esas turbulencias son depósitos sanguíneos que alteran el flujo laminar, y pues esa estasis sanguínea lo que va a generar es un obstáculo que va a detener la sangre. Entonces esa sangre se detiene, el flujo laminar se va dañando, las plaquetas van descendiendo y va entrando en contacto con la matriz extracelular. Entonces, en el caso de la éstasis, pues como mencionábamos, se nos va a disminuir el flujo sanguíneo, vamos a tener una cantidad de volumen que se está acumulando, y por supuesto lo que va a disminuir es el recambio. Entonces, vamos a poder tener la aparición de un edema secundario pues a este problema con la estasis, y un factor muy importante es la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad puede ser primaria, pues en últimas, que son alteraciones genéticas, como deficiencias congénitas de factores que van a producir síndromes de hipercoagulabilidad, o pueden ser, por ejemplo, también secundarias, por ejemplo, en el caso de los traumas. Una persona que tiene un traumatismo, pues también puede generar esa hipercoagulabilidad. Entonces, vamos a ver pues que los trombos son mayormente venosos, pero en este caso, como lo mencionamos, no son muy frecuentes que se den en los senos durales. Siguiente. Entonces, bueno, para mirar, entonces vamos a ver que mencionábamos que habían unas condiciones protrombóticas, y como acabo de mencionar, pues, por ejemplo, las deficiencias de antitrombina 3, de las proteínas, pueden favorecernos la aparición de trombos, así como la mutación del factor 5 o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, en últimas porque también esa presencia lipídica nos puede generar pues lesiones endoteliales que van a favorecer la aparición de trombos. También mutaciones como el gen de la protrombina, el embarazo y el puerperio, como lo mencioné hace un momento, el uso de anticonceptivos orales, el cáncer y pues otras causas como las infecciones, las deficiencias de hierro, las trombocitopenias inducidas por las heparinas. En último, pues quiero que revisemos un cuadro que, si bien, siguiente por favor, que si bien pues hay muchas causas, pues vamos a tener unas causas que en últimas van a ser las más, digamos, las mayormente relacionadas con esto. Por ejemplo, pueden ser las apariciones de cáncer, porque pueden generar unas compresiones locales, porque favorecen la hipercoagulabilidad, o por ejemplo, el embarazo y el puerperio,
y también el uso de ciertos medicamentos, pero vamos a ver que, y también lo señala la literatura, que uno de los grandes responsables de la aparición, por ejemplo, que favorece la aparición de las trombosis, los senos durales, van a ser el uso de anticonceptivos o las terapias hormonales. Listo, Juli, si necesita como hacer alguna intervención o algo, bueno, no hay problema. Al igual que obviamente saben que las preguntas las iremos respondiendo al final, dado el caso de que existan, esperemos que sí. Entonces, para comenzar con este paso tan interesante que muchas veces tan abrupto desde lo que es las ciencias básicas a la clínica, que muchas veces pues determina de cuál va a ser nuestro enfoque o el enfoque de nuestro conocimiento práctico, tenemos que pensar en que dependiendo de la estructura y de lo que nosotros conozcamos de anatomía, vamos a acercarnos al diagnóstico. Porque la vaina es que si nosotros pensamos en que solamente el 0.5% de los eventos cerebrovasculares son atinentes a esta noxa que estamos tratando hoy, y que regularmente, pues dentro de este tipo de eventos, tenemos un tipo de paciente claro, pero que también, digamos que cambia un poco el comportamiento de esa epidemiología cuando lo miramos en sectores como más determinados de la población, ¿cierto? Es muy interesante saber que este es un diagnóstico de descarte y que esto es, digamos, como lo principal que tenemos que tener en cuenta desde un principio, porque eso nos señala la necesidad de conocer muy bien cuál es el mecanismo de lesión, cuál es el mecanismo clínico o de desarrollo en cuanto a la aparición de los síntomas en la mayoría de los espectros clínicos que tenemos dentro de los eventos cerebrovasculares. Pues para mí, digamos, es muy importante saber, por ejemplo, que a nivel epidural, ¿cierto? Por fuera de la dura madre y dentro de este espacio que está entre la dura madre y el cráneo, los huesos del cráneo, tenemos regularmente una mayor incidencia de lesiones que tienen que ver con arterias, ¿cierto? Y esto es muy importante también porque si sabemos que ahí están las arterias meningias y que las lesiones regularmente van a generar una alteración en esa morfología que regularmente va a ser difícil de alterar porque pues tenemos la dura madre que, como todos saben, pues es la meninges más compacta, la más dura, la que obedece menos al cambio en cuanto al movimiento, ¿cierto? Pues regularmente vamos a tener lesiones bicóncavas y esto regularmente es lo que no vamos a pensar cuando estemos frente a la sospecha de senos venosos durales, efectivamente porque estamos pensando en una ocasión subdural, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer muy bien ese tipo de lesión, saber también, por ejemplo, en este caso que es muy importante tener en cuenta antes de comenzar este viaje, que regularmente cuando hablamos de lesiones subdurales, estamos hablando de lesiones que comprometen los senos venosos y que en su mayoría, cuando pues no son lesiones subaracnoideas, pues van a ser lesiones venosas. Y lo que pasa entonces, la diferencia grande en cuanto a esto que nos repercute mucho con este comienzo de los síntomas, que pues me parece muy importante tenerlo muy claro, es el hecho de que casi 2/3 de estos pacientes van a generar un comportamiento que conocemos por una frase muy, digamos, extendida dentro de la educación médica, que es el hecho de pensar en que viejito apendejado, hematoma asegurado, ¿cierto? Y esto muchas veces, digamos, nosotros lo entendemos por el lado de que de pronto puede ser por la edad solamente, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta de que estamos en un perfil de patología que es de personas jóvenes, menores de 50 años, ya tenemos pues muy claro cuál es el grupo promedio, e incluso aumenta un poco la cuantía de los casos cuando estamos hablando de población infantil en especial, incluso que el 43% de los casos de trombosis de senos venosos durales se presentan en población recién nacida, y pensar en que aumenta hasta un caso más por cada millón de habitantes, porque pues en este caso ni siquiera estamos hablando sobre el orden de 5 o 6 casos por millón de habitantes, pues sigue siendo algo que tenemos que considerar netamente como diagnóstico de descarte. Aparte pues de esto también, porque estaba diciendo pues obviamente lo del viejito apendejado, porque en este cuento tenemos que comprender muy bien qué es lo que pasa con esa aparición de los síntomas. Regularmente cuando estamos hablando entonces de estructuras venosas, por la anatomía de las venas, porque no hay una sola vena en el cerebro que tenga válvulas, como ya las tenemos, por ejemplo, en los miembros inferiores, pues efectivamente van a depender de la gravedad y van a depender de todo este efecto circulatorio anexo a las estructuras que las rodean, para que se genere pues la salida de la sangre cuando estamos hablando de una lesión del endotelio. En este caso, efectivamente, pues vamos a saber que es mucho más lento la salida, mucho más lenta la salida de ese líquido, de esa sangre,
por parte de las venas que de las arterias, porque las arterias van a tener, aparte de su musculatura que les va a permitir no ser tan fácil frente a la compresión de un aumento en la presión endocraniana, pues también van a tener la facultad de generar el movimiento a partir de esa bomba tan grande que conocemos pues como el corazón, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque 2/3 de los pacientes, en el caso de las trombosis de senos venosos durales, pues generan una aparición de los síntomas que va más allá de lo que nosotros consideraremos óptimo, ¿cierto? Más allá de las 48 horas y regularmente van a tender a ser no solamente subagudos, sino crónicos. Entonces, por eso es muy importante, porque regularmente se pueden llegar a diagnosticar muy tarde. Tenemos entonces, pues, en estos dos subtipos de localización y mecanismo, que es muy importante considerar cuál es ese tipo de vaso que se lesiona inicialmente, ¿cierto? Si estamos hablando de los grandes, de los gruesos, de los que siempre nos están preocupando en este aspecto, como van a ser los senos venosos, pues vamos a tener una alteración en cuanto al flujo directo de estos senos que nos va a llevar a un aumento en la presión venosa. Este aumento en la presión venosa en este sitio o en estos sitios va a inhibir o va a dificultar la reabsorción normal del líquido encefalocraniano, el encefalorraquídeo, como ustedes lo quieran pues comprender, que regularmente pues está muy asociado a lo que van a ser las granulaciones aracnoideas, ¿cierto? Entonces, en este caso no vamos a tener solamente un líquido que se está acumulando como lo puede ser la sangre en ese caso de la hemorragia o en el caso pues de que estemos hablando de que en un principio solamente se está dando la estasis, sino que también vamos a hablar de otro líquido como el líquido cefalorraquídeo que va a empezar a generar una predisposición al interior de las cavidades a que se genere el mecanismo de la hipertensión endocraniana. Entonces, aquí viene el síntoma que casi siempre vamos a tener en todo lo que tiene que ver con neuro, ¿cierto? En especial el sistema nervioso central, cuando estamos hablando de enfermedad de eventos cerebrovasculares, que es la cefalea, que todos sabemos muy bien que el cerebro no duele, ¿cierto? Pues no vamos a encontrar los receptores en el surco precentral o en una cosa así, ¿cierto? Pero sí todas las estructuras que están aledañas a este, como lo son los pares craneales, como son las arterias temporales, las arterias meningias, como lo son los globos oculares, como lo es también parte de lo que nos concierne hoy, que son los senos venosos, ¿cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, los senos venosos son unas estructuras que también tienen una cantidad considerable de nociceptores, por lo que también nos puede llegar porque efectivamente en este tipo de vasos el dolor se puede generar un poco más predominante en esta zona, ¿cierto? En especial al principio. Ya cuando hablamos de alteración audiovisual y papiledema, como también lo vamos a ver más adelante, pues estamos hablando de condiciones mucho más graves, ¿cierto? Y mucho más extensas en cuanto al alcance de lo que sería una hipertensión endocraniana. Por el otro lado, cuando estamos hablando de la afectación de venas cerebrales pequeñas, como lo puede ser el sistema superficial, como lo pueden ser de algunos vasos anastomóticos, como los que podemos ver que de pronto no estén tan desarrollados en un principio, pues como vamos a tener esa posibilidad anastomótica, valga la redundancia, de poder generar una circulación por otros laditos, pues efectivamente lo que más vamos a tener es como esa inconsistencia del flujo en el punto localizado que nos va a generar un edema focal. Cuando tenemos el edema focal, regularmente pues la lesión va a ser mucho más localizada dentro de ese vaso o en su exterior, pero efectivamente dentro de esos límites del vaso. Por ende, pues nos va a predisponer más a los infartos venosos, que ya vamos a ver que es muy, digamos, importante, significativo e incluso visible en muchos aspectos dentro de los mecanismos que vamos a tener para poder reconocer estas lesiones y efectivamente hacer los diagnósticos correctos. Ya vamos a ver cómo se relaciona con el déficit neurológico focal. Y me cambia, listo. Tenemos 4 síndromes clínicos principales en los que regularmente el de mayor, digamos, como reto diagnóstico hace cuando tenemos la hipertensión intracraniana aislada, porque esto nos representa que pese a que varios síntomas se generan pues con claridad, no va a haber una claridad sobre el sitio en el que podamos encontrar la lesión a la hora de generar los exámenes complementarios, ¿cierto? Entonces puede que obviamente tengamos una ardua sospecha clínica, que va a ser pues nuestra principal guía en este viaje del síndrome clínico relacionado con hipertensión intracraniana, pero pues puede que obviamente nos dificulte mucho el hecho de poder analizar cuál puede ser esa intervención más dirigida en el caso de que estemos en un fenómeno agudo, ¿cierto? Si estamos en un fenómeno crónico y el paciente pues está mucho más estable, pues obviamente pues puede que digamos que incluso la solución sea menos compleja. Pero pues también tenemos que tener en cuenta efectivamente todos sus componentes relacionados con el hecho de que se compriman esas estructuras, ¿cierto? Ya vamos a revisar un poquito más de eso. A nivel de lo que tiene que ver con la encefalopatía, pues ya estamos hablando de las alteraciones de la bioquímica del cerebro, ¿cierto? Que tienen que ver más que todo con la alteración del funcionamiento normal, funcionales, alteraciones funcionales que nos pueden radicar en alteraciones del ritmo de patrón respiratorio, alteraciones muy súbitas o digamos como poco atinentes a lo que sería el patrón de lesión en cuanto al cambio del estado de conciencia, ¿cierto? O también los cambios de personalidad, cambios, digamos, que tienen que ver ya con la estructura general de cómo nos está funcionando ese cerebro. Y
tenemos que tener muy, digamos, como muy también en cuenta, por ejemplo, la evaluación del déficit neurológico focal, que como todos sabemos, pues efectivamente va a ser que si estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular, alguna alteración que termine con una hemiplegia completa de un paciente, pues efectivamente el déficit neurológico lo que nos va a indicar es que efectivamente el daño puede estar en una zona más particular, ¿cierto? Que nos indique solamente la parálisis de una mano, la parálisis de alguna parte relacionada con un miembro específico, al igual que, digamos, en el déficit sensitivo puede que no sea solamente el hecho de que no tenga sensibilidad, sino que pueda tener disestesias, que pueda tener otro tipo de anomalías funcionales en cuanto a su sistema sensitivo, y la afasia, que regularmente muchas veces se considera que solamente es el hecho de hablar raro, ¿cierto? De no, es la afasia, entonces cualquier trastorno de cómo está articulando esas palabras, o siempre lo relacionamos con la funcional de Broca y así, ¿cierto? Pero también hay que tener muy en cuenta hasta dónde van ese tipo de factores relacionados con la escritura, con la lectura, con cómo genera pues esa compenetración de las ideas para expresar lo que necesita expresar, ¿cierto? Que no solamente el lenguaje es verbal. Y cuando hablamos de convulsiones, independientemente de los síntomas focales, regularmente tanto las convulsiones como el déficit neurológico focal nos da un punto de inflexión muy importante, ¿cierto? Estos dos factores casi siempre están, digamos, como de la manito. Hay una relación causal muy bien determinada con los infartos venosos. Entonces, casi siempre que encontremos ya sea déficit neurológico focal o convulsiones, vamos a remitirnos a que lo más probable es que haya infartos venosos. Muchas veces al contrario, ¿cierto? Si tenemos un infarto venoso, tienen los pacientes hasta un 38% de probabilidades de generar los síndromes convulsivos. Entonces, digamos que es una causal muy interesante de tener en cuenta, obviamente, la morfología de estas lesiones y de sospecharlas cuando estamos evaluando los diferentes estudios. Ya a la hora, por ejemplo, hablar de la frecuencia de los síntomas, vemos como pues, el dolor de cabeza casi siempre va a estar presente, pero también es muy importante saber eso, que cuando yo ahorita les decía que de pronto era una hipertensión intracraniana aislada, también pasa algunos casos importantes con el hecho de que hayan síntomas aislados. Si tenemos un dolor de cabeza aislado, que se presentan cerca del 15% de los pacientes, también nos va a representar un factor de diagnóstico mucho más complicado porque no vamos a tener la facilidad de tener, digamos, otro tipo de síntomas que nos orienten a esa causa. Regularmente este tipo de síntomas de los dolores de cabeza aislados pues son transitorios porque terminan siendo, después de cierta cantidad de tiempo, en su mayoría, pues síntomas que se acompañan de otras condiciones. Vemos que las convulsiones hasta este momento, digamos, del artículo como la de abajo, pues sí estaban en un 40%, pero disminuyeron, obviamente, con lo que tenía que ver con los tratamientos oportunos, y las presentaciones clínicas tendieron más a generar, digamos, como una mayor significancia estadística a lo que tenía que ver con los déficits focales y la afasia, ¿cierto? Que cada vez, digamos, se vuelve un poco más frecuente, entonces llegando en varios estudios entre 20 y 40%. Vemos que regularmente el nivel de aparición o la frecuencia de aparición de la alteración del estado de conciencia es baja comparado pues con regularmente lo que pasa, al igual que la pérdida visual, pero pues sabemos que obviamente son condiciones en las que regularmente también hay muchos factores que nos pueden permitir evitarlo. Es importante, digamos, relacionado con esos síntomas, que esos síntomas sí nos pueden señalar mucho de dónde proviene esa trombosis de senos venosos, ¿cierto? En este caso, pues podemos ver que regularmente la mayoría de los casos que tenemos de trombosis de senos venosos van a apuntar al seno sagital superior, que pocos casos son los que nos incluyen lo que tiene que ver con senos profundos, como lo son la gran arteria o la gran vena interna cerebral, ¿cierto? O la vena magna, más conocida como la vena de Galeno, ¿cierto? Al igual que el seno recto, que el seno recto, pues como bien sabemos, también es una estructura que está un poco aledaña a lo que tiene que ver con el cerebelo, pues efectivamente está en el tentorio, o sea, en la tienda cerebelosa, inserta dentro de esta, y esto digamos que le genera ciertas conveniencias anatómicas para que en medio de su compromiso pues genere ciertos estragos que regularmente el seno sagital superior no va a poder generar. Tales como, o a tal punto, mejor dicho, de decir de que si se afecta el seno recto o el seno que estamos hablando de la vena cerebral magna, vamos a estar hablando de un compromiso que nos puede generar hasta 3 veces la probabilidad de tener un paciente pues que tengan 3 veces más posibilidad de morir o de tener una morbilidad que sea de difícil recuperación. Al igual que pues también tenemos, como ven, un compromiso muy constante de lo que tiene que ver ya sea con alguno de los senos laterales
sea el izquierdo o el derecho, que a la hora de hablar de los senos laterales, en especial, por ejemplo, el transverso, pues tenemos ciertas diferencias anatómicas importantes. Regularmente el seno transverso izquierdo es más atrófico, regularmente es, digamos, como la palabra con la que se describe, que el seno transverso derecho. Por lo que digamos que regularmente cuando estamos hablando de esa variante anatómica, que muchas veces incluso puede ser lo contrario, pero digamos como la morfología más común es esta, pues vamos a tender a pensar en que el seno transverso izquierdo pues tenga una mayor incidencia de trombosis, como lo vamos a ver más adelante. También tenemos que pensar obviamente en estos sitios que quedan muy cerca de la vena yugular, que va a ser pues como donde van a radicar todo este tipo de conjuntos venosos, en donde sabemos que, por ejemplo, con ciertos métodos de estudio, pues ahí es donde radica la gran diferencia. Por ejemplo, la tomografía pues tiene cierta ventaja respecto de las pocas ventajas que podríamos identificar así rápidamente respecto a la resonancia, pero pues ya lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿cierto? Que es el hecho de ser efectivos, ser rápidos y ser conscientes de que el tiempo también vale oro en este tipo de asuntos. Ya hablamos un poco de la clínica, ¿cierto? De la presentación que nos podemos esperar regularmente. Hablando ya directamente de los exámenes complementarios, el dímero E, que va a ser ese resultado del comienzo de la fibrinolisis, cuando tenemos ese coágulo de fibrina bien puesto, insoluble, posicionado como para pues, persistir por siempre, y nos llega la trombina, pues nos van a generar junto con esa, digamos, como asociación, la partición y el comienzo pues, de la aparición del dímero D. Por ende, regularmente pues, no va a ser marcador no solamente en la trombosis de este tipo de senos, sino pues, en cualquier trombosis relacionada con senos venosos a nivel sistémico. En este caso, pues cuando citamos el estudio internacional de trombosis de senos venosos que se hizo, salió digamos más o menos unos 8 años, pero es uno de los más grandes que se ha hecho con 346 pacientes, con 635 pacientes, perdón, este otro que ya les voy a citar. Tenemos que regularmente el rendimiento de estos exámenes pues era considerable, ¿cierto? Muy adecuado. El hecho de pensar en una sensibilidad de 93.9% y una especificidad de 89.7%, pues nos puede dar cierta garantía sobre estos pacientes, pero obviamente tendríamos que también pensar en que quedaría 1 de cada 10 pacientes en medio de esa raya en la que el dímero D no sea tan efectivo. ¿Por qué podría llegar a ser no tan efectivo el dímero D? Efectivamente, porque los falsos negativos también se podrían presentar a medida que pasa el tiempo. Si estamos hablando, digamos, de utilizar el dímero D los primeros días en los que tenemos una sospecha de lesión aguda con el paciente que regularmente va a ser sintomático desde un principio, que muchas veces no consultan tan rápido porque puede que no lo desarrollen muy rápido, como les dije ahorita, pues porque es un sistema venoso, ¿cierto? Entonces el compromiso tiene que ser vasto, que muchas veces un compromiso, digamos, como grande, es igual a más de un vaso o más de un seno venoso comprometido, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque regularmente no es así, pero en caso de que sea así, efectivamente el rendimiento del dímero D es muy adecuado, obviamente juntándolo con el resto de los sistemas complementarios que ya vamos a ver. También tenemos que tener en cuenta, obviamente, dentro de la sospecha, ¿cierto? De lo que yo les decía, de los falsos negativos, que muchas veces puede ser consecuencia de que tengamos un trombo muy pequeño, ¿cierto? Mientras más grande sea el trombo o mayor cantidad de trombos tengamos, pues más fácil va a ser para nosotros imaginar que el dímero D va a estar en una cantidad mayor, ¿cierto? Porque obviamente mientras más tenga contenido ahí para poder generar su efecto la fibrina y la trombina, específicamente la trombina, pues para poder generar el dímero D, pues va a permitir generar una mayor cantidad, porque regularmente entonces, en este caso, estas son las principales condiciones que nos pueden hacer pensar en que si pasamos más de 5 días, pasamos más de 10 días, probablemente el dímero D no tenga el mismo rendimiento. Hablando pues solamente ya de lo que tiene que ver con la imagenología, es muy importante para mí comenzar con la tomografía, pues porque comenzamos con lo que tenemos, ¿cierto? O lo que pensamos que tenemos en la mayoría de las partes, pero lo bueno es pensar de que aunque la Asociación Americana de Cardiología, al igual que la Sociedad de Asociaciones Europeas de Neurología, aprueban como el principal método de diagnóstico la resonancia magnética, la tomografía cerebral siempre para ellos será aceptable desde que pues, no se tenga la disponibilidad de la resonancia, lo cual obviamente en nuestro país pues sigue siendo y lo seguirá siendo pues obviamente con mucho tiempo una constante, ¿cierto? Vemos que importante inicialmente, así de primerazo, saber que todo lo que tiene que ver con los hallazgos indirectos y directos, que ya los vamos a ver, regularmente no aparecen hasta en el 40% de los pacientes cuando estamos hablando de tomografía cerebral, en especial en los primeros días, ¿cierto? Posteriormente, o sea, aquí hablando del 40% que después de que se tomó la tomografía y que resultó normal,
lo volvieron a, pues, a dejar en su ciclo normal de la naturaleza de la enfermedad, después lo diagnosticaron, entonces efectivamente estoy hablando de los pacientes en los que finalmente se logra diagnosticar la trombosis de senos venosos durales, ¿cierto? Entonces un complejo, digamos, como que una variable que tenemos que tener en cuenta. También el hecho de que en este caso, pues efectivamente con ese valor predictivo, digamos como positivo tan bajo, ¿cierto? Esa sensibilidad que puede llegar a representar hasta 60%, pues es importante considerar en qué nos sirve la tomografía en un principio, y va a ser principalmente para descartar las otras noxas de todo lo que tenemos que descartar de ese 99.5% para poder llegar hasta la trombosis de senos venosos, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante para marcar cuáles son esas otras lesiones, en especial los tumores, las tumoraciones que en un principio pueden generar, digamos, como una diferencia grande por encima de otro tipo de eventos cerebrovasculares, como para poder ir indicándonos por dónde va el tratamiento. ¿Sirve para los senos venosos profundos? No, porque muchas veces, estos obviamente, digamos, por estar en la situación en la que están y por la condición en la que está su flujo, porque pues la mayoría de las cosas siempre tenemos que tomar como, digamos, como condicional, en la mayoría de los casos, el uso de contraste, pues muchas veces no va a llegar tan adecuadamente a este tipo de datos en medio de la tomografía, y por ende muchas veces nos pueden generar incluso una sensibilidad más baja cuando estamos hablando del seno recto y de la vena de Galeno, ¿cierto? Entonces, por ende es muy importante tener esto en cuenta, porque pues si sospechamos eso a nivel clínico, que a nivel clínico, como les había dicho, como están más cerca de algunas estructuras, entonces si por ejemplo tenemos un compromiso de la vena de Galeno, vamos a tener muy probablemente un infarto a nivel de ambos hemisferios talámicos, ¿cierto? Un infarto bitalámico nos puede representar con el compromiso, por ejemplo, de los núcleos ventrolateral y ventral anterior, nos puede representar una alteración en lo que tiene que ver con el sistema de activación reticular ascendente. Entonces, fácilmente nos puede alterar lo que tiene que ver con el estado de vigilia del individuo, ¿cierto? A eso le asociamos que también puede llegar a los núcleos basales, a la formación reticular, puede alterar el hipotálamo posterior. Entonces es un ciclo en el que básicamente podemos ver unas alteraciones del estado de conciencia muy rápido, que nos va a indicar que estamos enfrente de un paciente que probablemente tenga por ahí el círculo vicioso pues, de esta patología, y que requiere obviamente también una atención muy oportuna. Por lo que dijimos ahorita, entonces, efectivamente, esta de la vena cerebral magna o la vena de Galeno, pues regularmente va a ser una de las menos frecuentes, si no la menos frecuente, pero como vemos es una de las más mortales, si no la más mortal. Entonces es muy importante siempre tenerla en cuenta, y que regularmente, efectivamente, aunque nos pueda dar una morfología, digamos, como un poco concreta en la tomografía, ¿cierto? Se le conoce como la imagen de mariposa, porque se generan, digamos, como estos círculos relacionados como con las alas de mariposa dentro de los tálamos, pues efectivamente no son signos suficientes para nosotros para decir que puede ser por ese lado, pero sí es importante siempre tenerla en cuenta desde la tomografía en sí. Entonces, por eso les digo, es muy importante tenerla en cuenta porque es lo más grave. Ya pasando, si me pasa, listo. Hablando de los signos indirectos, regularmente entonces vamos a comenzar por lo que tiene que ver con los peñascos de esta región mastoidea, en la que regularmente cuando hay la obstrucción, en especial de la fluencia del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener unos cambios estructurales interesantes, la pérdida de trabeculaciones, la formación, digamos, de unas sombras, en este caso hiperintensas, hiperdensas que nos van a señalar el hecho de que se está acumulando cierta cantidad de líquido en esa zona que no se debería estar acumulando allí, ¿cierto? Entonces muchas veces esto va como muy relacionado, esto también es una causa que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que sea, por ejemplo, o que estemos pensando en que estamos con un paciente que tiene ciertos síntomas gripales, síntomas virales, alguna presentación, digamos, muy como repetitiva de lo que podría ser una otitis media, ¿cierto? También tiene mayor riesgo de generar lo que en este momento consideramos como las trombosis de senos venosos. Al igual que al contrario, pues el hecho de que tenga cierta cantidad de trombosis de senos venosos, pues también va a llegar a afectar y a hacer mucho más grave la exacerbación de este tipo de síntomas. Cuando hablamos, por ejemplo, de hidrocefalia, que se presenta hasta en el 15% de los pacientes en un principio, y que es un marcador de hasta 3 veces mayor riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes, pues es muy importante ver los signos de compresión del cuarto ventrículo, que regularmente se va a dar mucho más cuando estamos hablando de un compromiso de senos venosos, de senos cerebelosos, ¿cierto? Que nos van a dar estas arterias hemisféricas superior e inferior, y nos van a terminar dentro de lo que tiene que ver con los senos cavernosos, ¿cierto? Entonces es muy importante ver este tipo de distribución a nivel funcional a la hora de pensar en dónde puede ser, digamos, como
la emergencia, dado el caso de que ocurra, de que un paciente esto se nos complique. Hablando ya, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la presión intracraneana neta dentro de los ventrículos pequeños secundarios, mejor dicho, los ventrículos se van a condensar un poco más, se van a volver mucho más pequeños, mucho más, digamos, como cortos, por el hecho de ese aumento de presión intracraneana, en especial cuando tenemos un edema cerebral un poco más extenso, ¿cierto? En este caso, digamos que es importante dentro del patrón de lesión que nosotros, para poder hacer la diferenciación entre lesión arterial, tengamos en cuenta que también ese edema cerebral muchas veces puede estar mejor diferenciado dentro de lo que es la lesión arterial. En cambio, en la lesión venosa, pues regularmente hacen un patrón de edema mucho menos diferenciado, mucho más inespecífico. Vemos también el engrosamiento del tentorio y la hiperdensidad en surcos, que muchas veces tienen una imagen súper parecida a lo que tiene que ver con hemorragia subaracnoidea, pero es más obviamente por la distribución que tiene la lesión. Si estamos hablando de que son senos que están con una, digamos, como mayor contacto con lo que tiene que ver con la superficie de la meninges aracnoidea, pues efectivamente puede que nos llegue mucho más allá del espacio y que el efecto no sea el clásico que uno esperaría de una lesión una lesión subdural, como lo es pues la voz o la forma de cuchara, pues así con una convexidad, sino que por el contrario, pues nos va a generar una demarcación muy parecida, pero pues que no termina de ser muy concreta, ya lo vamos a ver, de lo que pueden ser los surcos. Y en el caso del engrosamiento del tentorio, lo que pasa es que efectivamente, como va a haber una disminución del flujo, pues cuando hacemos el contraste con la tomografía, vamos a ver que efectivamente esa parte que no tiene tanto flujo, pues va a condensarlo un poco más y se va a presentar ese efecto, pues, de que vemos que de pronto, como los vasos, efectivamente, como los senos están yendo por todo ese tentorio, en especial el recto, pues va a generar un aumento en esa densidad. Aquí los vemos, pues, directamente, ¿cierto? En la parte superior izquierda pueden ver el engrosamiento de hiperdensidad en el tentorio, en el superior derecho esos cambios erosivos en los peñascos, el hecho de que haya, pues, esa alteración en cuanto a los bordes, ¿cierto? Que como ven, por ejemplo, contrastando el borde izquierdo, o sea, a su derecha, que digamos que la morfología es mucho más clara, ¿cierto? En la morfología de la derecha, o sea, a su lado izquierdo en cuanto a la tomografía, donde está la flecha, mejor dicho, pues pueden observar que hay un aumento en cuanto a las densidades aéreas, como en los bordes que se ve mucho más intenso, ¿cierto? Mucho más denso, perdón, ¿cierto? Entonces, con ese aumento de la densidad, pues nos va a señalar también que puede haber en las zonas aledañas a las paredes de estos mastoides la acumulación de líquido. En la parte inferior izquierda vemos cómo se demuestra pues esa hiperdensidad que simula surco, ¿cierto? En medio de un edema cerebral, digamos, como difuso, que ustedes no ven una claridad, ¿cierto? Que se pierden mucho los bordes del resto de las circunvoluciones, pues ven como efectivamente incluso están en una zona, ¿cierto? Esa hemorragia que puede que no esté circulando muy bien, porque tiene que ver con un surco, pero pues que está en una posición que a nosotros pues, nos intrigaría, ¿cierto? Pensar como, oiga, pero eso porque está ahí, ¿cierto? En la parte inferior derecha, pues pueden ver nuevamente un ejemplo de ese edema un poco generalizado, pero no tan generalizado, o sea, no es hemisférico completamente, pero sí cubre hasta un poco más del surco precentral, ¿cierto? Entonces vemos cómo esa extensión del edema regularmente no nos estaría hablando de un compromiso particular de una zona como lo haría muy bien o muy fácilmente una lesión arterial, ¿cierto? Nosotros ahí no podríamos sospecharlo bien, pues porque efectivamente si estamos pensando en un compromiso arterial, estaremos pensando no solamente en un compromiso de cerebral media, sino también de cerebral posterior y algunos otros vasos. Entonces, efectivamente no es una distribución de un edema que uno pensaría regularmente en medio de una lesión vascular arterial. Hablando de los signos indirectos un poco más, ¿cierto? Seguramente van a ser mucho más presentes que los signos directos. Hasta el 70% de los pacientes presentan signos indirectos en los diferentes métodos diagnósticos relacionados con la imagenología. A comparación de, como les había dicho ahorita, solamente entre el 30 y el 40% de los pacientes presentan los signos directos, que ya también los vamos a ver, pero que, como les digo, puede que sean muy específicos, pero como son poco sensibles, en este caso, pues no nos son de mayor utilidad el hecho de tenerlos en cuenta por encima de los indirectos. Entonces, en un principio pensamos en los indirectos. Cambios en el edema, en el parénquima cerebral, que nos van a indicar, primero ya sea lo que les había dicho sobre uno de los dos cambios fisiopatológicos, una alteración en
en la estructura, digamos, de estos vasitos que nos va a dar los infartos venosos hasta en el 40% de estos pacientes y que pueden acudir a fenómenos hemorrágicos y no hemorrágicos. Típicamente, en la mayoría de los casos, van a acudir a fenómenos hemorrágicos que nos hacen mucho más visibles los infartos venosos y pues que obviamente nos van a causar los infartos venosos. Y en el caso pues, de otro tipo de factor de lesión que nos permita indicarnos que estamos como por este tipo de lesión de trombosis de senos venosos, pues va a ser el edema cerebral difuso y el borramiento de los ojos, como ya les dije ahorita. Cuando entonces estamos diferenciándolo con el arterial, ¿qué es lo que tenemos que diferenciar? Como bien ya les había dicho, pero vale la pena insistirlo una y otra vez, el territorio no está acorde con lo que sería el territorio de una arteria específica, ¿cierto? O sea, sale de los bordes del territorio normal de afectación de un compromiso arterial, al igual que cuando estamos hablando de la ubicación general de la lesión, pues regularmente va a tender a ser más abajo de la corteza, ¿cierto? Porque no estamos hablando de senos que están directamente como inmersos en lo que sería la superficie cortical, sino que están más allá, ¿cierto? Están mucho más arriba en esa pared de entre aracnoides y dura madre, que efectivamente si nos generan una ruptura, pues nos van a empezar a generar un compromiso que se va a ir más abajo porque va a ir más que todo direccionado a la confluencia de los senos. Entonces, es muy importante saber que regularmente la lesión va a tender a ser mucho más profunda. El hecho de que tengamos focos múltiples de lesión regularmente, cuando estamos hablando de estos focos múltiples, son focos que nosotros identificamos muy claramente. Es más fácil identificar varios focos de lesión en cuanto a los infartos venosos que cuando estamos hablando de infartos arteriales, porque regularmente va a ser un foco más grande, pero que regularmente no va a tener esa tendencia a fácilmente generar el compromiso de varios vasos arteriales, a diferencia de cómo se generan en los vasos venosos. Al igual que la apariencia poco definida que ya dijimos, y el compromiso del tálamo núcleos de la base de manera bilateral, porque regularmente, pues como ustedes saben, el hecho de que tengamos ese par en especial en el tálamo, pues nos permite generar cierta compensación. Pero en este caso, como las alteraciones efectivamente son de vasos únicos, como es el caso pues, de la vena de Galeno, pues nos va a generar un compromiso bilateral. Y ese compromiso bilateral efectivamente va a ser mucho más malévolo de lo que sería un compromiso unilateral del que se pueda recuperar el paciente. Vemos, por ejemplo, de ejemplo, ¿cierto? En la imagen superior, un infarto hemisférico prácticamente, pero con un compromiso, digamos, un poco vano, un poco difuso del otro hemisferio, ¿cierto? Se pierden parte de lo que tiene que ver con esa intensidad en el hemisferio izquierdo, o sea, aquí, sí, esas bobadas. Y regularmente entonces la morfología no va a ser tan clara en cuanto a dónde tenemos la lesión, ¿cierto? O sea, aquí ustedes no podrían decir que esto transcurre por el camino de lo que serían las circunvoluciones, ¿cierto? O sea, no es como que se partió la corteza ahí, ¿cierto? No es un patrón claro. Y regularmente lo que nos indica es que efectivamente el patrón de lesión no va a estar en la superficie. En la parte inferior izquierda, como ven, en esta zona parietal, aledaña a esa, como con forma de medio diente, ven un edema, ¿cierto? Y ese edema también en este caso pues va a ser un sinónimo de origen de lesión, ¿cierto? Probablemente este edema que ven en esta zona, que regularmente está recogiendo todo lo que es esta lesión central hiperdensa, pues nos va a indicar que efectivamente esa lesión hiperdensa muy probablemente se originó porque hubo un accidente hemorrágico aquí secundario a un edema vasogénico que se generó aquí por la estasis venosa, que esto sería pues un seno transverso. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso, un infarto hemorrágico en la cabeza del núcleo caudal izquierdo, ¿cierto? Aquí ven una alteración hemorrágica muy evidente sobre el ventrículo, al igual que en estos ventrículos en las alas posteriores del ventrículo, ustedes pueden ver la presencia de hemorragia, ¿cierto? Esto sería un indicador de Fisher 4, lo cual pues nos indica que efectivamente no estamos hablando de un compromiso, digamos, como leve, ¿cierto? Tenemos un edema grueso por aquí, por esta zona, y una zona también infartada sobre el caudado que nos permite pensar en que todo esto también es un edema que hace parte de la misma lesión. Lo que regularmente pues no pasaría mucho cuando estamos hablando de la lesión arterial, porque pues tendríamos un compromiso mucho más específico en alguna de las zonas, pero como vemos aquí, pues el edema no es ni tan grande ni tan pequeño, ¿cierto? No está como súper distribuido sobre todo lo que consideramos los ambos hemisferios a nivel general, como podría ser fácilmente en una lesión arterial muy, muy grande, sino que están ciertas zonas y hay otras zonas que conservan pues la morfología, por ejemplo, de las circunvoluciones. Entonces es muy importante tratar de definir ese tipo de patrones. Hablando de los directos, que pues no quiero extenderme casi nada con esto,
regularmente pues son signos un poco conocidos que pues la verdad yo tampoco soy amigo de las palabras que tienen de pronto nombres relacionados con alguna actividad, ¿cierto? Porque la verdad es que no lo describe mucho, ¿cierto? Si los vemos aquí, por ejemplo, a nivel práctico, depende mucho también de la ventana temporal en la que los estemos examinando. Por ejemplo, en el caso del signo delta vacío, que regularmente va a ser uno que se presenta posterior al signo delta denso, tenemos en un principio un triángulo hiperdenso que nos está señalando, principalmente esto va a ser del seno longitudinal superior en su porción posterior, o si no también puede presentarse en alguno de los senos transversos, en su zona como más cercana a la confluencia de los senos, vamos a tener una hiperdensidad, como lo ven aquí en este, ¿cierto? Que nos va a indicar, ¿cierto? En esa zona central del seno, aquí, en esta parte, estos son resquicios también de lo que es la sagital superior, pero en esta parte pueden ver adecuadamente cómo se presenta esa hiperdensidad aledaña, ¿cierto? Este sería más signo del delta denso, pero igual pues pueden ver, digamos, como que el compromiso que aquí, digamos, nos acostumbran a pensar, va a ser ese triángulo que nos va a dar la morfología normal del seno, nos va a representar en los primeros días en los que ya vamos a ver pues cómo se desarrolla la lesión, pero que nos significa el trombo, ¿cierto? Porque el trombo en los primeros días en la tomografía pues se va a ver hiperdenso. Por el contrario, cuando estamos hablando del delta vacío es el efecto contrario. O sea, aquí lo vemos hiperdenso, entonces en este caso vamos a verlo hipodenso y lo que nos va a indicar que está ahí es un halo hiperdenso por la tumefacción o por el edema que se está generando a nivel periférico al trombo, ¿cierto? O sea, vemos aquí que regularmente vamos a tener es más que todo como la lesión, yo creo que esto es más evidente en cuanto a ese caso, vamos a tener el trombo y aledaño a este un halito, que es básicamente la acumulación de líquido y la falta de fluencia de líquido, la estasis, que me va a hacer que ese contraste se quede alrededor. Ya el signo de la cuerda densa regularmente se ve mucho mejor cuando estamos hablando de un trombo de aparición súbita, ¿cierto? O sea, que está muy acorde a la aparición súbita de síntomas, o sea, que más que todo se presenta cuando tenemos un compromiso evidente con un halo, con un trombo más o menos, digamos, como representativo, en el que regularmente lo que nos lo contrasta va a ser el edema que presentamos a nivel de todo el encéfalo, más que todo pues en su parte subcortical, ¿cierto? Entonces, en este caso, es un síntoma, digamos, un signo, perdón, que se presenta mucho en los casos complicados. Pero como les digo, o sea, este tipo de sensibilidad pues no nos habla absolutamente nada comparado con los signos indirectos, que en sumatoria pues nos van a poder dar muchísima más información. Ya hablando de la resonancia, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar en, digamos, como en la evolución de ese trombo, que regularmente no va a estar hecho de lo mismo todo el tiempo. Al principio, del día 1 al día 5, va a estar en esa transformación de la oxihemoglobina a la desoxihemoglobina. Y en ese paso, regularmente vamos a tenerlo isointenso en la ventana T1 e hipointenso en la ventana T2, independiente de que estén potenciadas o no, independiente de las otras ventanas, que regularmente, casi siempre para este tipo de diagnóstico, solamente van a ser necesarias las ventanas estándar, las ventanas pues que no tienen ningún nombre parecido, ningún nombre raro, y las ventanas tipo T1 y tipo T2 potenciadas. Para los días 5 a 15 regularmente vamos a tener una diferencia mínima comparado con el resto del tejido, ¿cierto? Porque en este caso ya está tendiendo el componente o los componentes sanguíneos de ese coágulo o ese trombo, perdón, van a estar tendiendo la metahemoglobina. Cuando tenemos a la metahemoglobina, pues esta no va a tener regularmente una densidad diferente. Entonces, regularmente esta ventana sí se favorece de los contrastes. Y como bien, digamos, ahorita este es el primer error que yo hago también en cuanto al hecho de mostrarles la resonancia, porque uno nunca se tiene que quedar con una sola ventana, ¿cierto? Si me quedo con una sola ventana, pues efectivamente no va a poder ver todo el panorama. Y ese es uno de los principales errores que nos genera también un infradiagnóstico clínico en cuanto a la trombosis de senos venosos. Incluso también me había olvidado mencionar que en este momento los últimos estudios han dicho que estamos en un infradiagnóstico de trombosis de senos venosos. En Australia, en Holanda, en Nueva Zelanda hicieron un estudio hace pocos meses en el que refirieron que hasta en este momento se podían presentar una incidencia hasta 11 casos por millón, que sería casi que el doble de lo que se está presentando en este momento de trombosis de senos venosos a nivel mundial, y que efectivamente por causa de la pandemia se está infradiagnosticando, se están aumentando los factores de riesgo y la predisposición a que este tipo de diagnóstico se vuelva mucho más
de costumbre. Más allá de los 15 días, ¿cierto? Para ya terminar esta partecita, vemos que regularmente el patrón hipointenso se va a hacer, digamos, como más predominante. Entonces, digamos que en esta ventana es importante que la hipertensividad es más predominante en T2. Como sabemos, cuando digamos, como se genera la potenciación de las ventanas, por ejemplo, en T1, pues lo que está, digamos, como más presente se va a volver más hipointenso, en comparación con lo del T2, que se va a volver mucho más hiperintenso, porque pues se contrasta cuál es su funcionalidad principal en cuanto a esa intensidad. Entonces, por ende, la principal ventana en la que vamos a observar esto es en la T2 potenciada, ¿cierto? Se va a observar mucho mejor. Aquí les traigo un caso rápidamente, ¿cierto? Es una mujer de 27 años, 19 semanas de gestación, que tiene un historial, digamos, prácticamente crediticio de dolores de cabeza tipo migraña y que acude al servicio pues en el que estamos nosotros, no voy a decir cuál, pues igual de todo no me importa, pero que lleva 5 días de evolución de un dolor en la fosa posterior que se salió en esos 5 días en estos últimos tiempos fuera de lo que sería cualquier síntoma que hubiese tenido, cualquier dolor que hubiese tenido relacionado con la migraña. Entonces está súper preocupada y efectivamente por demás cosas, pues el test neurológico está completamente normal. Había generado planificación con anticonceptivos orales, es una paciente un poco llevada de su índice de masa corporal, ¿cierto? Y pues lleva más o menos unos 3 meses antes, un año antes de generar pues como este método para poder tener su bebé correctamente. Entonces tenemos pues una paciente que tiene casi que todos los factores de riesgo, ¿cierto? En cuanto a la edad, en cuanto a todo lo que nos concierne el día de hoy. Entonces, yo quisiera saber si alguien de pronto me podría decir qué ve en la venografía de la parte izquierda, en la imagen A. Partiendo obviamente pues de que lo que vemos así con intensidad son senos, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿qué no se ve? O si no entendimos nada, ¿cierto? O mejor lo digo, no sé, como quieran, ¿cierto? Yo es por querer que participen, pero igual tampoco quiero que nos quedemos aquí una eternidad. Pues básicamente, o sea, es evidente que la hiperdensidad entre los dos lados, pues se nota. A un lado claramente no, o sea, el lado derecho no es totalmente contrastado con el lado izquierdo y la continuidad de ese recorrido venoso no se observa. Junto con ello, no sé, pues con los ojos de la fe, observo como una zona de edema bastante grande, sí, Santi, a nivel pericentral, tanto a nivel derecho como izquierdo. Eso es lo que observo. Y a nivel, pues en la fotografía, en la resonancia magnética B, a nivel mastoideo, exacto, por ahí, del otro lado. También se observa, pues a pesar de que hay edema, el signo indirecto que nos mencionabas ahorita. Exactamente, súper bien. En la primera imagen, como ya lo dijo Danita, hay una pérdida de este recorrido venoso, ¿cierto? O sea, es muy evidente, ¿cierto? No hay rastro ni el transverso, ni el sigmoideo, ¿cierto? Que debería estar aquí, que se ve un poco casi nada, ¿cierto? En esta parte, ¿cierto? Pero aquí tenemos una pérdida, pues también desde contraste, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que podríamos decir es que si aquí para allá no hay nada, pues aquí tiene que haber un trombo, ¿cierto? No hay circulación de los senos venosos en algunas de las laterales, sino todas las laterales más visibles a nivel de el izquierdo, ¿cierto? Este caso sería el izquierdo. En el derecho, pues regularmente tenemos una morfología un poco más como gruesa. Pero sí, exacto. O sea, hay una pérdida de continuidad, perfecto. Un edema importante. Y en este caso, sí, efectivamente, tenemos exactamente lo que tú habías dicho, pues esa pérdida también de algunas de las morfologías principales dentro de lo que es ese peñasco,
esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? No sé si alguien más me quiera decir qué cambió de respecto a la primera imagen. Lastimosamente, creo que no es tan visible como quisiera, pero ahí se logra denotar. ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues no sabría, pero exactamente, pero tal vez pienso que, o sea, a pesar de que sí hay una pérdida de la continuidad, pareciera que vías alternas se tomaron para tratar de continuar ese flujo, pero no sé si está en lo correcto. Perfecto, sí. Hay una formación también de algunos, mejor dicho, una reconfiguración de algunos de los vasos que nosotros consideraríamos anastomóticos, pero pues aquí, digamos, es posterior al tratamiento, ¿cierto? Dado el caso, sea la trombolisis, sea pues el comienzo de la terapia coagulante con una, eh, pues con la decisión también de tomar, por ejemplo, la trombectomía mecánica, pero en general lo que aquí vemos, pues después de ciertos meses, al menos 2 a 3 meses, pues es la recuperación de parte de lo que es el flujo de este lado izquierdo de los senos venosos, ¿cierto? Entonces es más que todo para ver el contraste, ¿cierto? Una pérdida, una resolución completa de lo que tiene que ver con ese edema que había, ¿cierto? Y la aparición, digamos, mucho más notoria del resto de los vasos que de pronto el edema está obstaculizando su vista, ¿cierto? Su contraste, porque pues, regularmente en este caso el edema va a capturar parte de esa intensidad. Entonces, súper bien, muchísimas gracias, Donita. Pues este es un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo clásico de lo que puede llegar a ser más que todo ese tipo de paciente, ¿cierto? Y de cómo, por ejemplo, la incidencia en este tipo de paciente exactamente con la mayoría de los factores de riesgo puede incrementar hasta 6 por cada 1000, y lo cual pues obviamente ya nos está entrando en un diagnóstico que tenemos que considerar entre las opciones iniciales de gestión como de los hallazgos clínicos, ¿cierto? Entonces, súper chévere, pues me parece muy interesante. Y pues obviamente si alguien encontró algún otro hallazgo, lo que sea, pues no pueden decirlo. Ventajas, por ejemplo, de ambos, ¿cierto? En la TAC, inicialmente, como le habíamos dicho, una disponibilidad mucho más extensa a nivel general. El hecho de que los artefactos en cuanto a las diferentes líneas de movimiento, ¿cierto? Que es mucho lo que pasa de pronto como dificultad dentro de la resonancia cuando estamos tratando de comparar diferentes tiempos de relajación de los tejidos, pues se pueden generar ciertos artefactos al movimiento. Y al igual pues que el hecho de que podamos utilizarlo en pacientes que no tienen que tienen elementos que pueden generarnos pues algún cierto tipo de magnetismo. Desventajas, digamos, grandes, como lo hemos dicho ahorita, la trombosis de venas corticales, ¿cierto? También, y especialmente de las profundas, es muy inadecuada, ¿cierto? O sea, disminuye muchísimo la posibilidad de que se puedan encontrar. Al igual que las anormalidades a nivel del parénquima, pues generan una cantidad de resolución que muchas veces nos puede llevar incluso también a confundirlo con un edema generalizado o con una condición que de pronto no esté atinente a lo que estamos viendo en este momento pues, de patología. Y el hecho de que sí, casi siempre, si no siempre vamos a tener contraste, ¿cierto? Entonces, en ese flujo de ideas, regularmente el hecho de que estemos pensando en contraste en una paciente que tiene, es que está en el primer trimestre o que tenga ciertas condiciones en las que de todos modos se nos haga necesario, pues siempre va a generarnos un riesgo adicional importante, al igual que el hecho de que siempre va a estar expuesto a una cantidad de radiación importante. Entonces, bueno, también obviamente, como les decía en un principio, una ventaja grande es que, por ejemplo, como genera un contraste rápido, podemos ver de una manera mucho más detallada, si tratamos pues de direccionarlo hacia esa zona, de las afluentes que están mucho más cercanas a la vena carótida interna, ¿cierto? Lo cual es muy importante pues porque es uno de los sitios que también puede llegar a presentar mucha alteración, en especial pues cuando estamos hablando de las confluentes laterales, que regularmente van a ser las que directamente van a llegar a esta zona. También los petrosos, ¿cierto? Que como bien lo explicó Julián, pues son algunos que también nos pueden llegar a ser muy problemáticos porque tienen un paso oblicuo por gran parte de las estructuras importantes que tenemos en el cerebro. Entonces, si no hay una buena disposición anastomótica o las venas que nos mencionó el compañero Julián no están bien dispuestas para poder aceptar ese tipo de retos, pese a que sean vasos un poco más pequeños que los senos principales, pues nos pueden generar síndromes químicos importantes.
En la resonancia, el hecho de que casi todos los sistemas, si no son todos, se van a dar con una definición óptima, que vamos a tener una detección mucho más temprana de los cambios isquémicos, porque puede que efectivamente en la TAC por la definición no podamos divisar de manera, digamos, como muy estructurada los signos indirectos de lesión, y también el hecho pues de poder generar también la detección de macro y microsangrados, que los microsangrados a nivel subcortical también son muy comunes en este tipo de patología, en especial cuando hablamos de diferentes focos lesivos. Y en ese caso, pues regularmente la TAC nunca va a tener la posibilidad de detectar esos microsangrados. También el hecho pues de que, ya hablando pues de las desventajas, ¿cierto? El requerimiento del tiempo, que siempre va a ser mucho más extenso, que las variantes anatómicas se pueden malinterpretar, porque, pues digamos, entre comillas, eso ya sería un sesgo más del observador, y que regularmente también va a tener cierto riesgo de poder generar una nefropatía con los diferentes contrastes. Y obviamente pues los elementos con los que no lo podemos tener en cuenta, ¿cierto? Como son los elementos que generan magnetismo. Finalmente, como les digo, tenemos que pasar por todo esto y pensar incluso más importante aún, que esto puede llegar a pasar posterior a lo que estamos hablando en esta conferencia, ¿cierto? Por ejemplo, el tumor cerebri, bueno, el pseudotumor cerebri, pues también se va a dar como una consecuencia directa de lo que es una trombosis venosa. Entonces, en este caso podemos pensar que hasta el 15% de los pacientes pueden llegar a generar pseudotumor cerebri posteriormente. Que esto lo que nos va a representar es la alteración o la perpetuación de un fenómeno de expresión intracranial elevada, ¿cierto? Lo cual pues obviamente ya requerirá su tratamiento diferente a lo que estamos tratando hoy, ¿cierto? Y aparte de los diagnósticos diferenciales, que pues obviamente ya este resto hace de todo lo que hablamos, que debería ser más que todo sobre los síntomas que presenta el paciente, sobre que estas cosas son más comunes, por ejemplo la hemorragia intracerebral primaria, todo este cuento. También es muy importante pensar en esas consecuencias que también pueden llegar a presentarse en cuanto a los sistemas venosos y a su posición. Por ejemplo, en estos días pues estaba viendo también un estudio muy reciente en el que describían un aumento en la incidencia de las fístulas arteriovenosas a nivel dural. Esto también pues digamos que puede generar ciertas alteraciones a la hora pues de decidir cuál es el, digamos, el mejor manejo, porque pues en ese caso el manejo netamente clínico con lo que ya vamos a ver pues aquí, efectivamente no va a ser suficiente. Y en ese caso es donde ha cogido mucho más como la parada, lo que hablamos ahorita de la ruptura mecánica pues de este tipo de coágulos, de este tipo pues de trombos. Entonces, en ese caso pues ya hablando de manejo agudo, siempre está direccionado a decidir o a recuperar, a recanalizar esa circulación por el seno trombosado, ¿cierto? Sea como sea. Y obviamente también a prevenir todas las complicaciones médicas que pueden tener el hecho de no recuperar esa zona rápidamente. En ese caso, la anticoagulación siempre va a estar indicada, ¿cierto? Independientemente de que estemos hablando de una hemorragia intracraneal o una transformación hemorrágica o un alto riesgo de transformación hemorrágica. En todos los pacientes siempre se va a pensar en anticoagulación en un principio. Incluso hay uno de los estudios más famosos, el TOACT, que salió hace poquito, o sea, lo estaban haciendo como desde 2012 y terminaron sus conclusiones el año pasado, en el que tomaron 67 pacientes con una trombosis venosa severa muy importante, ¿cierto? O sea, estaban muy mal y evaluaron como la comparación. Bueno, ¿qué pasa cuando les damos solamente el tratamiento fibrinolítico, ya sea pues obviamente con la cirugía, o si les damos netamente el tratamiento anticoagulante? Ya a los 12 meses no hubo diferencia en los grupos de estudio, diferencia significativa, aunque igual obviamente hay un cierto sesgo cuando pensamos en que fueron solamente 67 pacientes y que cuando hicieron la fibrinólisis mecánica, pues solamente la fibrinólisis, murieron 3 en comparación con 1 que murió con solamente los anticoagulantes. Pues también hay, digamos, como ciertas cosas de que se tienen que coger con pinza en ese estudio, pero lo más importante es decir que también hay que pensar no solamente en lo que pasa a largo plazo, sino también a mediano y a corto plazo, porque a corto plazo se ha visto que la mejoría de los pacientes cuando se utiliza la trombectomía mecánica
coadyuvada por la anticoagulación, pues hace que a los 6 meses no dependan de los medicamentos que regularmente dependerían los otros que no tuvieron la trombectomía mecánica. Y también la recuperación a las 2, a las 4, a las 5 semanas es mucho más evidente a nivel de los exámenes complementarios, en especial los escanográficos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que la anticoagulación lo que quiere generar es que pues, no se siga generando la cascada de coagulación con ese trombo, que esos coágulos no sigan su camino después de la vena hasta que lleguen a la cava inferior y que nos puedan generar ese tromboembolismo pulmonar que nos ponga en compromiso en la vida del paciente y que efectivamente no volvamos a tener la misma condición, porque el riesgo de reoclusión cuando no hay un tratamiento de anticoagulación adecuado llega a ser hasta 5 a 6 veces mayor de lo que regularmente va a tener un paciente que tuvo un buen manejo de anticoagulación. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, pues obviamente entra a ser un factor de riesgo muy significativo, y el hecho de no tener el manejo adecuado de anticoagulación pues nos puede prácticamente condenar al paciente, dado el caso de que no lo hayamos identificado adecuadamente o a tiempo. También se ha hecho pues que dentro de lo que fueron los efectos del uso de heparinas de bajo peso molecular en el estudio internacional de trombosis de senos venosos, pues fue mucho más efectivo que el uso de heparina no fraccionada, que también disminuyó el tiempo de dependencia de estas heparinas coadyuvantes, pero pues siempre vamos a tener la warfarina como nuestro principal aliado en la anticoagulación, tanto pues después desde los primeros momentos del episodio, pues como a nivel crónico, ¿cierto? Entonces tenemos que regularmente, cuando tenemos un factor provocado, digamos, como ya identificado, pues regularmente el índice se va a mantener dentro de 2 o 3, que es lo que regularmente casi siempre se maneja con los pacientes anticoagulados, por 3 a 6 meses. Y ya la no provocada, pues regularmente también se puede jugar un poco más con ese valor del INR, pero pues se va a tender a generar una asistencia mucho más extensa. ¿Qué nos define el hecho de que sea provocada o no provocada? Pues efectivamente que le hayamos dado dónde está el trombo, ¿cierto? Y que podamos terminar de armar ese rompecabezas que de pronto nos está complicando mucho el diagnóstico. También hay que tener en cuenta pues las condiciones en las que se da anticoagulación indefinida, como la trombosis de senos venosos durales recurrente, que pasa, ¿cierto? En especial en los factores que ya vamos a ver, de las familias, bueno, ya vamos a ver eso. Y el hecho de que tenga un tromboembolismo justo después de esta trombosis de senos venosos durales, como ya lo vimos ahorita, que puede ser muy probable, al igual que la coexistencia con una trombofilia severa, que ya son condiciones muy especiales. Entonces aquí tenemos, digamos, como un poco de lo que tiene que ver con ese algoritmo para el manejo normal de la Asociación Americana de Cardiología. Bueno, cambia un poco, pero más que todo lo que tiene que ver con el manejo de la terapia endovascular, ¿cierto? La Asociación Americana de Cardiología en este momento también ha dicho que hay que tenerla mucho más en cuenta, en especial en los casos en los que regularmente las lesiones pueden tender a ser un poco más extensas, porque inefectivamente siempre tiene una efectividad mucho mayor en cuanto a la recuperación del trayecto rápida, y que pese a que hay cierto riesgo de generar pues hemorragia secundaria a los cambios abruptos de presión en ese punto, pues es mucho menor la incidencia de complicación, o mejor dicho, es mucho más beneficioso que maleficioso, porque solamente la mínima parte de los pacientes, menos de la décima parte de los pacientes que hicieron parte de esos trails relacionados con la trombectomía para la terapia endovascular, pues tuvieron un desenlace fatal, ¿cierto? Lo cual, digamos, entre comillas, pues partiendo de la pinza de decir que de pronto fue un paciente que tuvo condiciones anexas que lo predispusieron, pues sí sigue siendo algo muy considerable dentro de la práctica clínica. La hemicranectomía descompresiva, ¿cierto? También es un proceso que se tiene muy en cuenta cuando tenemos un paciente que generó los síntomas extremadamente rápido, que tenemos un compromiso ya hemisférico o cerebral general, ¿cierto? En el que efectivamente los mecanismos para disminuir la presión, que ya vamos a ver cuáles son, pues no han sido los más eficientes, y efectivamente en ese caso se ha visto que los resultados pues son prometedores, pero pues que tampoco es una muestra o la práctica que se prefiera en ese caso, solamente procedimientos para salvar vidas, pero pues obviamente varios de los casos no han terminado en el resultado adecuado. Entonces finalmente vemos que regularmente es útil la trombólisis y la trombectomía mecánica cuando tenemos el compromiso de múltiples senos, o sea, un compromiso grande, cuando hablamos de más de uno, ¿cierto?
y que regularmente tiene una probabilidad considerable de un desenlace malo, ¿cierto? Que regularmente puede terminar con un compromiso de las estructuras aledañas que, pues en el caso de que sean los senos que ya conocemos, pues pueden ser muy considerables a nivel clínico. Esto obviamente, pues digamos, es una consideración un poco como dual, ¿cierto? Hay sus estudios que lo definen y sus estudios que no, como en todo, pero igual sí es importante considerarlo al caso de que se tenga una buena experiencia con el manejo de esta técnica en el centro médico. Por ejemplo, en Portugal, en Holanda y en Australia, que fueron efectivamente los países que más estudié, pues regularmente se han tenido muy buenas experiencias. Y el manejo de la hipertensión arterial, pues, la hipertensión intracraniana, perdón, pues regularmente se va a tender a generar unas funciones a repetición para poder generar, previo a poder darle fluencia a esa sangre, pues el hecho de que disminuya el volumen y regularmente, pues, bajo indicaciones especiales, ¿cierto? Considerando principalmente a los pacientes que probablemente no se van a lograr estabilizar solamente con la terapia anticoagulante, perdón. Y la descompresión quirúrgica, como les dije ahorita, regularmente nos va a influir en los pacientes que tienen infartos venosos hemorrágicos muy extensos. La aspirina regularmente pues no tiene un uso extendido entre este tipo de pacientes, o al menos no han tenido como la evidencia eficiente. Los esteroides no generan ninguna ventaja, antes por el contrario nos van a generar un estado pro muerte, pues que nosotros no estemos buscando, el hecho de comprometer la vida del paciente en este caso, que pues efectivamente va a aumentar muchísimo el riesgo de morir. Y los antibióticos que solamente vamos a indicarlos en el caso de que tengamos una sospecha infecciosa muy clara, o que tengamos, digamos, los signos que vimos ahorita, más que todo pues en esos peñascos que nos pueden indicar el hecho de que estemos enfrente de lesiones que pueden tener un cierto componente o que se pueden, digamos, ver alteradas si están infectados los pacientes con cierto tipo de agente etiológico. Recurrencia, aquí una cosa que mencionaba mucho Juli, ¿cierto? El hecho de que este tipo de patologías, cuando estamos hablando de fenómenos hereditarios que son influyentes y que pueden hacer mucho más habitual este tipo de síndromes, pues son muy importantes también indexarlos con un poquito de cautela, ¿cierto? El hecho de que haya deficiencia de tritrombina, de la proteína C, de la proteína S, hace que el grado de recurrencia o el grado de también incluso de aparición primaria o el primer caso, pues también sea mucho más aumentado. Si estamos hablando de un riesgo anual que se va sumando entre 1.5 y 1.9, pues al final vamos a hablar de un riesgo. Y vamos a dar paso a algunas opiniones que tenga el doctor Contreras o la doctora Daniela Duque acerca del tema, que nos pueden decir de innovador acerca de este tema en este momento en la parte de manejo y demás. Bueno, Dana, yo tengo aquí para comentar algo, y es que respecto pues al enfoque, el diagnóstico, el tratamiento, pues es muy claro porque es algo que no va a cambiar, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces en los accesos a las distintas imágenes que necesitamos para hacer el diagnóstico de una trombosis de senos venosos, no está disponible siempre pues como al primer momento, ¿cierto? Entonces, si tenemos un paciente que tiene la clínica típica, una cefalea en estallido, o que tenga una cefalea crónica con un patrón de migraña y signos de hipertensión intracraneal, sea porque el paciente tenga visión doble o lo encontremos diplopía en el fondo, diplopía o papiledema en el fondo de ojo, y sospechemos la presencia de esta patología, si nuestro único apoyo diagnóstico disponible es una tomografía de cráneo, aparte de buscar los signos indirectos que ya pues previamente mencionaron en todas las imágenes que Santi mostró, hay otro muy útil que es mirar los niveles de hematocrito que tiene el paciente y hacer la relación entre las unidades Hounsfield que nos señale la mayor hiperdensidad en la tomografía y ese valor dividirlo sobre el hematocrito del paciente. Entonces, en general, si unas unidades Hounsfield están por encima de 65, la sospecha por la densidad que tiene esta región al evaluar las unidades Hounsfield, si es mayor de 65, nos da una sensibilidad de 84% y una especificidad de 96% para decir que es un signo indirecto de trombosis venosa, pues. Y si nosotros dividimos esas unidades Hounsfield sobre el hematocrito del paciente, y esa relación o ese índice nos da
de 1.7 o mayor, esto tiene una especificidad mayor al 96% para definirlo como un signo indirecto de trombosis de senos venosos ante la sospecha clínica pues muy alta. Entonces, algo que se puede aplicar tan solo con la evaluación de la tomografía de cráneo simple, porque la decisión de anticoagulación es muy importante en una trombosis de senos venosos. Cualquier paciente que tenga esta patología y que tenga la sospecha debe ser anticoagulado de inmediato, independientemente de que tenga o no tenga sangrado. O sea, si el paciente tenga una hemorragia, un infarto venoso con transformación hemorrágica, o veamos un signo de congestión venosa que suponga una posible hemorragia subaracnoidea, este paciente debe estar anticoagulado. Entonces, pues quería hacer como la acotación respecto al signo, digamos, indirecto adicional que faltaba en las imágenes de TAC de cráneo simple. Muchas gracias, doctora. Ahora entonces le vamos a dar paso al doctor Contreras. Bueno, primero saludarlos, felicitarlos por la iniciativa. Me parece fantástico y genial todo este grupo de amantes de las neurociencias que estamos teniendo en el país. Realmente, pues es estudiarnos a nosotros mismos y es un universo tan grande como el universo exterior donde creemos que tenemos algo de conocimiento, pero la verdad es que estamos todavía bastante perdidos. De tal manera que compartimos su misma pasión y de mi parte siempre apoyarlos porque solo sé que nada sé y solo sabemos que nada sabemos. Entonces hay que estudiar mucho para poder estar más cerca de poder entendernos a nosotros mismos. Dicho esto, en este tema en específico de parte de neurocirugía, a mí me parece que siendo rigurosos y prácticos, se trata de una patología en la que se debe tener sospecha si se tiene un déficit neurológico sin encontrar una causa, ¿vale? Porque puede ser un déficit focal, como puede ser una alteración de la conciencia. Con una imagen normal, ¿sí? TAC cerebral normal. ¿Qué tiene el paciente? Vamos a buscarle metabólico, electrolítico, etcétera, no se mejora. El gran problema es que tenemos una ventana de tiempo, ¿cierto? Para resolverlo, porque es una patología que se puede tratar. Pero esos pacientes pueden durar fácilmente una semana sin diagnóstico y ahí ya se complica la cosa. Para nosotros, desde el punto de vista neuroquirúrgico, muchas veces nos pueden debutar con un hematoma y algunas veces nos toca drenarlo, ¿sí? Hematomas mayores de 3 centímetros cúbicos generalmente hay que drenarlos. Y bueno, solicitar los estudios con contraste, todo lo que mencionaron está perfecto. Simplemente usted va a ver que pues en el medio contraste se tienen que pintar los senos y hay unos que no se pintan, hay una parte del seno que no se pinta, un territorio que no se pinta, entonces nuestra misión es rápidamente ver cómo vamos a quitar esa obstrucción. Generalmente responde a medicamentos, esos medicamentos también se pueden colocar directamente a través de un acceso yugular en los senos venosos, ¿cierto? Ya existen técnicas de cirugía endovascular donde se puede extraer directamente, sacar directamente el trombo. Esos serían los tratamientos invasivos. Ahora, existen circunstancias donde el edema, aparece un edema en la imagen, no se sabe muy bien qué es, puede ser una sospecha de una lesión ocupando espacio y resulta que no se entiende muy bien qué es el edema y puede evolucionar rápidamente un infarto y esos infartos causan edemas malignos que pueden terminar en cranectomías decompresivas para evitar que el paciente se hernie, porque un edema importante dentro de una cavidad rígida que es el cráneo, pues puede llevar a una herniación. En términos generales es simplemente que ustedes tengan dentro de su armamentario de posibles diagnósticos en un paciente que tenga un déficit neurológico, que esto puede ocurrir y que esto hay que correrle. Es simplemente eso. De mi parte, felicitarlos nuevamente y bueno, vamos a tratar de estar aquí con ustedes las veces que más se pueda. Y nada, un abrazo y un Happy Halloween. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces...